Bueno, vamos a ver el siguiente problema. El problema dice, con los datos de la tabla, calcule los volúmenes de los reactores B1 y B2 para la serie de reactores que se muestra en la figura, cuando la conversión intermedia es de 40%, ¿qué más? Y la final de 80%. Punto. La velocidad de flujo molar de alimentación es de 0.4 mol por segundo. De hecho, sería los mismos datos que hemos venido utilizando de la isomerización del cis-transbuteno. Entonces, esos datos ya los tenemos acá, pero vamos a dibujar primero el diagrama. Ok, entonces este sería el sistema de reactores y los datos pues los tenemos en esta tablita. Tenemos XA y rapidez de reacción y también tendríamos FA0. Entonces aquí lo que vamos a tener es que aquí tendríamos el volumen 1, este sería el volumen 1 y este sería el volumen 2, sería el volumen del reactor número 2. Entonces, para empezar, debemos de calcular el volumen del reactor número 1, el volumen del reactor número 2 y calcular el volumen de un solo reactor que llega al 80%, pues eso fue un ejercicio pasado. Entonces, vamos a poner las preguntas. Ok, entonces ahí tenemos las preguntas. Tenemos que calcular el volumen del PFR1, del PFR2 y calcular el volumen de un solo reactor PFR que llega a una conversión del 80%. Entonces, bueno, el primer reactor va de 0 a 0.4. Entonces, lo que debo de calcular primero es FA0, que sería FA0, 0, que sería 0.4. 0.4, entonces calculo aquí la rapidez de reacción sobre de FA0, entonces sería rapidez de reacción sobre de FA0, pero FA0 se supone que va a ser constante. Entonces le vamos a fijar esta celda para que lo que cambie sea rapidez de reacción y lo que no cambie sea la era al revés, FA0 sobre menos RA. Entonces vamos a ver, sería esto entre de esto que teníamos aquí. Y serían estos. Ajá. Entonces es al revés, es FA0 sobre D menos RA. Eso es lo que vamos a obtener. Ajá. Y entonces aquí ya tendríamos ahora sí todos los volúmenes. Estos serían volúmenes. Y lo que habíamos hecho es que lo habíamos puesto como en este caso con solamente 3 decimales. Ok. Y esto ya sabemos que va a estar en metros cúbicos. Entonces es el mismo procedimiento que hemos venido haciendo, ¿sí? Ahora solamente que vamos a calcular las bases y las bases serían, ya sabemos que serían, bueno, para calcular por el método del trapecio vamos a calcular primero el volumen del reactor número 1.
que va de 0 a 0.4. Entonces este sería volumen del PFR1. Y entonces va desde, sería esto menos esto. Entonces este sería 0.1, 0.2 sería esto hasta 0.4. Entonces serían 3 datos los que vamos a tener. ¿Sí? Sería entre 0 y 1 sería el primer dato, entre 1 y 2 sería el segundo dato y entre el 2 y 4 sería el tercer dato. Entonces ya ahí calculamos las bases. Lo que calcularíamos serían las alturas. Altura. Y la altura sería el promedio. El promedio de esas alturas. En este caso sería el primer promedio de estos dos, después sería el promedio de este y de este, y el último de este y del 0.4. Entonces aquí tendríamos las alturas promedio y este sería el promedio de los primeros dos, el 2 y el 3 y el dato 3 y 4. Y con eso ya tendría yo las bases, las alturas, calcularía las áreas. Entonces el área ya va a ser los volúmenes de cada uno de esos rectángulos. Entonces sería solamente multiplicar este por este y ya tendría el área. Y lo calculo para los distintos rectángulos. Y después hago una sumatoria. Entonces esto sería suma de todos estos. Y la suma sería de, bueno, vamos a dejarlo en 3 decimales. Número serían 3 decimales y serían .558. Entonces el volumen del primer reactor nos quedaría como volumen 1 es igual a 0.5588 metros cúbicos. Y el volumen del reactor número 2 es lo que vamos a calcular. Entonces, bueno, sería con esta misma tabla, pero ahora pondríamos acá abajo volumen del PFR2. Entonces, en este caso, el volumen del PFR2 va a ir de 0.4, como lo vemos aquí, de 0.4 a 0.8. Entonces, el primer dato de las bases, voy a poner bases, sería de 0.6 menos 0.4. Ese sería el primer dato. El segundo dato sería de 0.7 menos 0.6, sería 0.1. Y el tercer dato de 0.8 a 0.7. Entonces estas serían las bases y también calcularíamos las alturas, igual con los promedios. Promedio de estos dos datos, 0.4 y 0.6, luego el de 0.6 y 0.7, estos dos, y luego el de 0.7 y 0.8. Entonces aquí ya los calculo automáticamente, los dos promedios, y al final lo que voy a hacer es igual también multiplicar las bases por las alturas promedio y calcular las áreas de cada uno de esos rectángulos y al final los sumaría. Y la suma de esas áreas sería el volumen. Entonces el volumen del segundo reactor PFR es de 1. Bueno, vamos a dejar solamente a 3 decimales. Número 3 decimales. Entonces serían 1.642. Entonces el volumen sería 1.642 metros cúbicos. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen total del sistema? Va a ser igual a volumen 1 más volumen 2. Entonces, esto era 0.558 más 1.642. Entonces, era la suma de estos dos, de este y de los dos volúmenes. Este sería B1 y este sería
B2. Entonces B total, debe ser mayúscula, B total va a ser la sumatoria de este más este otro volumen, y que nos da un valor de 2.2. Entonces el volumen total, el volumen total va a ser igual a 2.2. Entonces ya calculamos el primer volumen del primer PFR, el segundo volumen del PFR, y calcular el volumen de un solo reactor que llega a la conversión del 80%. Eso ya lo habíamos hecho. Eso ya lo habíamos hecho anteriormente en el ejercicio. No sé qué pasó. Aquí está. Entonces, bueno, ya había hecho la suma. Aquí no se guardó. Suma de esto, esto. Ajá, y era de 2.2. Y antes ya habíamos calculado el volumen de un solo reactor que va desde 0 a 0.8. Este va de 0 a 0.4 y de 0.4 a 0.8. Entonces, si se dan cuenta, el volumen va a ser el mismo. El volumen sería prácticamente el mismo. 2.2 metros cúbicos. ¿Sí? Y eso sería todo.